es los 12 apóstoles en un mapa. Seguiremos sus pasos para descubrir dónde predicaron, cómo vivieron y cómo murieron. Pero empecemos con el primero en nuestra lista, Santiago el Menor. También llamado Santiago, hijo de Alfeo, fue un líder clave en la iglesia de Jerusalén y pasó su vida sirviendo a los creyentes en la misma ciudad donde todo comenzó. Según la tradición, fue uno de los pilares del concilio descrito en Hechos 15 y autor de la Carta de Santiago. No viajó lejos, su campo de misión fue Jerusalén y también su lugar de muerte, porque allí fue martirizado, apedreado por líderes religiosos que lo acusaron de blasfemia. A pesar de haberse movido por regiones cercanas y de haber entregado su vida por la causa, la distancia que recorrió desde Jerusalén no fue mucha. Pero esto cambia con el siguiente en nuestra lista, Juan. El discípulo amado fue el único de los 12 que, según la mayoría de los registros históricos, no murió martirizado. Después de predicar en Jerusalén junto a Pedro, fue trasladándose hacia el oeste hasta establecerse en Éfeso, una ciudad estratégica de Asia Menor, la actual Turquía. Desde allí pastoreó a la iglesia naciente y escribió algunas de sus cartas. Pero su viaje no terminó allí. Por proclamar el evangelio fue exiliado a la isla de Patmos, donde escribió el libro de Apocalipsis y, según la tradición, murió. Pero no crucificado, decapitado ni apedreado, sino de anciano, habiendo visto y escrito el fin de los tiempos. Número 3. Judas Tadeo. A menudo olvidado por compartir nombre con el traidor, Judas Tadeo fue todo lo contrario, un discípulo fiel hasta el final. Predicó primero en Judea y Samaria, pero su viaje no terminó allí. La tradición más aceptada lo sitúa en la región de Mesopotamia y luego en Persia, lo que hoy conocemos como Irán. Algunos escritos armenios antiguos incluso lo llaman el Iluminador de Oriente. Su destino final fue la ciudad de Suse, donde, según se cuenta, fue martirizado por negarse a rendir culto a los dioses persas. Pero Judas no estaba solo, sino que fue acompañado por el siguiente apóstol en nuestra lista, Simón el Celote. Simón no era un hombre común. Antes de seguir a Jesús, probablemente formó parte de un movimiento judío nacionalista conocido como los Celotes, de ahí su nombre. Los Celotes estaban dispuestos a pelear para liberar a Israel de la esclavitud del yugo de Roma, pero su verdadera revolución llegaría después como apóstol del Hijo del Hombre. Tras la resurrección de Jesús, algunas fuentes lo ubican predicando en Egipto, otras en Libia e incluso hay quienes dicen que llegó hasta las Islas Británicas. Sin embargo, la tradición más firme lo sitúa también en Persia como compañero de Judas Tadeo. Ambos fueron ejecutados brutalmente por negarse a renunciar a Cristo. Y aunque sus nombres suenan muy poco en la mente de nosotros, los cristianos modernos, su fidelidad quedó grabada en la historia y su viaje de Jerusalén a Suse los llevó a recorrer cerca de 1500 kilómetros. Ahora bien, ¿por qué es Jerusalén nuestro punto de partida? Bueno, es que en esta ciudad todo comenzó y desde allí el evangelio se expandió. No solo fue el sitio de la crucifixión y resurrección de Jesús, sino también el lugar donde descendió el Espíritu Santo en Pentecostés. Allí nació la iglesia. Fue en esta ciudad donde Jesús dio la gran comisión. Serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cada uno de los apóstoles partió desde este mismo centro geográfico, espiritual y profético para llevar el mensaje que cambiaría el mundo. Y algunos, inclusive, llegaron más lejos de lo que imaginás. Pero vayamos ahora con el siguiente apóstol de nuestra lista, Felipe. Felipe fue uno de los primeros discípulos que Jesús llamó. Originario de Betsaida, se destacó desde el inicio por conectar a otros con el Mesías. Y esa misma vocación evangelística marcó su vida hasta el final. Uno de los momentos más significativos ocurrió en el camino de Jerusalén a Gaza, donde encontró a un eunuco etíope leyendo el libro de Isaías. Felipe se acercó, le explicó que ese texto profético hablaba de Jesús y lo bautizó allí mismo. Muchos consideran este hecho como el inicio del cristianismo en África. Después de ese encuentro, Felipe predicó en Cesarea y en Asia Menor, asentándose en Hierápolis, que es un lugar ubicado en la actual Turquía. Allí compartió el evangelio con tal fervor que incluso la esposa del gobernador romano se convirtió, lo que tiempo después provocaría su arresto y crucifixión. Desde Jerusalén hasta Hierápolis hay unos 1500 kilómetros, pero para Felipe cada paso fue guiado por Dios. El siguiente apóstol en nuestra lista es quizás el más famoso de los 12, Simón Pedro. Pedro no era académico, no era celote, no era revolucionario, no era un sacerdote, era un simple pescador, impulsivo, valiente, a veces torpe, pero profundamente fiel. Pedro también
fue uno de los primeros en ser llamado por Jesús y también uno de los más cercanos durante su ministerio. Él lo vio caminar sobre el agua en primera persona, presenció la transfiguración y hasta le cortó la oreja al siervo del centurión aquel día en que Jesús fue arrestado en Getsemaní. Pero también fue el que lo negó 3 veces y aún así fue restaurado con amor por Jesús, que después de resucitar le dio una misión muy clara: apacienta mis ovejas. Después de Pentecostés, Pedro se convirtió en el líder natural de la iglesia naciente. Predicó en Jerusalén con poder, sanó enfermos, confrontó al Sanedrín, a los líderes religiosos y hasta fue liberado milagrosamente de prisión. Pero su llamado lo llevaría más lejos, mucho más lejos, porque los primeros escritos lo ubican viajando a Antioquía, uno de los centros cristianos más importantes del siglo I, y después, según la tradición más firme, en Roma, el corazón de todo este imperio. Allí, entre las sombras del Coliseo y la capital de este oscuro imperio, Pedro siguió predicando la verdad. Fundó diversas comunidades, escribió cartas y enfrentó persecución bajo el reinado de Nerón. Fue arrestado y condenado a morir crucificado, pero pidió ser ejecutado cabeza abajo, alegando que no era digno de morir como su Señor. Hoy muchos creen que sus restos descansan bajo la Basílica de San Pedro, construida donde se alzaba el circo de Nerón. El evangelio se expandía sin pausa por todo el mundo antiguo, y antes de mostrarte al apóstol que más lejos llegó con el mensaje de Jesús, tengo que seguir con nuestra lista, porque el siguiente es uno de los más queridos de todos los apóstoles: Mateo. Mateo, también llamado Leví, era recaudador de impuestos. A los ojos de su pueblo, un traidor, alguien que trabajaba para los opresores y que se beneficiaba del sufrimiento de los suyos. Pero Jesús lo miró, lo llamó y Mateo dejó todo atrás. Ese gesto de gracia marcó el comienzo de una transformación radical, porque Mateo pasó de ser un recolector de dinero, un recaudador de impuestos, a un recolector de almas. Pero su ministerio no se detuvo allí, porque tras la resurrección, Mateo se quedó un tiempo predicando en Judea, aunque pronto emprendería un viaje al sur, hacia una tierra lejana y espiritual, Etiopía. Allí habría continuado con el trabajo iniciado por el eunuco etíope, aquel alto funcionario que Felipe convirtió en Hechos 8, fortaleciendo la naciente comunidad cristiana. La iglesia etíope también afirma que Mateo logró un milagro notable, resucitando al hijo del rey Egipo, lo que provocó la conversión de la familia real y buena parte del reino. Este acto encendió un avivamiento en la región, pero también despertó oposición, ya que según la tradición, Mateo fue asesinado con una lanza mientras adoraba con sus hermanos. El ataque fue motivado por una facción pagana que se resistía a abandonar a sus antiguos dioses. Su sangre, derramada lejos de casa, se mezclaba con la tierra de Etiopía como testimonio de su fidelidad. Ahora, desde Jerusalén a Etiopía hay al menos 2.400, 2.500 kilómetros de distancia, y quiero que entendamos un poco esto, porque esa es la distancia que separan a Medellín de la Ciudad de México. Y estamos hablando de que estos seguidores de Jesús recorrían esas distancias a pie, sin trenes, sin rutas asfaltadas, sin aviones, a pie, a camello, en burro, para llevar el mensaje de Jesús. Una completa locura. Y si hablamos de locos, no podemos olvidarnos del siguiente apóstol en nuestra lista: Andrés. Andrés literalmente fue el primero en seguir a Jesús. El Evangelio de Juan nos dice que antes de que Pedro siquiera lo conociera, su hermano Andrés ya había escuchado a Juan el Bautista y reconocido en Jesús al Mesías. Hemos hallado al Cristo. Ese fuego del primer amor no se apagó nunca en Andrés, porque tras la resurrección de Cristo y el Pentecostés empezó a predicar en Jerusalén, pero rápidamente su misión lo llevó hacia el norte. Pasó por Asia Menor y luego por Grecia, donde la mayoría de los relatos coinciden en que terminó su vida. Murió en la ciudad de Patras, crucificado en una cruz en forma de X, que más tarde se conocería como la cruz de San Andrés. Se dice que estuvo atado y no clavado para prolongar su sufrimiento, y que predicó desde allí durante 2 días antes de morir. Pero lo más fascinante de la historia de Andrés no es solo su final, su martirio, sino los lugares a donde se cree que él llegó, porque varios testimonios antiguos, en especial los de tradición ortodoxa, lo sitúan viajando más allá del mundo grecorromano, internándose en una región vasta y poco civilizada llamada Escitia. Esta tierra incluye lo que hoy sería Ucrania, el sur de Rusia, Georgia y parte de Kazajistán. Si esta tradición es cierta, y muchas iglesias sostienen que sí, Andrés le predicó a tribus nómades, probablemente usando traductores, y se expuso a
peligros extremos, cruzando más de 2.600 kilómetros desde Jerusalén. Por eso se lo ha considerado a lo largo de los siglos como el fundador espiritual de la iglesia en Europa del Este. Y si crees que Andrés llegó lejos, espera ver el siguiente en nuestra lista, Bartolomé. Pero antes quiero que hablemos del elefante en la sala. En lo que vamos del video he mencionado varias veces la frase según la tradición. Ahora, ¿qué significa esto específicamente? Bueno, la realidad es que además de los relatos bíblicos directos, gran parte de lo que sabemos sobre los viajes y el destino final de los apóstoles proviene de antiguas tradiciones, de escritos de los primeros historiadores de la iglesia y de la memoria colectiva de las comunidades cristianas que oralmente fueron compartiendo sus testimonios. Estas tradiciones no siempre son verificables con la precisión de un registro contemporáneo, pero nos ofrecen un vistazo, una ventana al alcance que tuvieron estos pioneros. Me parece hermoso pensar en que la vida de los apóstoles dio un testimonio tan grande que quedó grabada en el corazón de todas las generaciones que a través del tiempo y el espacio fueron repitiendo y compartiendo sus historias. Pero claro está, la tradición tiene un margen de error importante y aunque algunas parecen ser más precisas que otras, lo cierto es que ninguna está a la altura de la palabra de Dios. Por lo tanto, sí, cada vez que yo diga según la tradición, tomalo con pinzas porque no está 100% chequeado. Vayamos ahora sí al siguiente en nuestra lista, Bartolomé. Este es uno de los apóstoles más misteriosos sin duda. En los evangelios casi no se dice nada de él, más allá de su nombre y su asociación con Felipe. Algunos estudiosos creen que Bartolomé es el mismo que Natanael, el hombre a quien Jesús le dijo: te vi cuando estabas debajo de la higuera. Aunque lo cierto es que no hay un consenso total. Pero lo que sí sabemos con mucha certeza es que una vez que recibió el Espíritu Santo, este apóstol emprendió una misión extraordinaria hacia el este. Primero predicó en regiones como Licaonia y Frigia, que es lo que sería conocido hoy como Turquía. Pero su viaje continuó, porque la tradición lo ubica luego en Armenia, donde algunos consideran que fundó la iglesia apostólica armenia, y aún más allá, en la lejana tierra de la India. Según el historiador Eusebio de Cesarea, Bartolomé llegó a la costa occidental de la India y dejó allí una copia del Evangelio de Mateo escrita en hebreo, en la región que hoy se conoce como Kanyakumari. Algunos textos incluso mencionan que sus palabras impactaron a sabios hindúes y a la nobleza local. En cuanto a su muerte, los relatos más antiguos y coincidentes lo sitúan de regreso en Armenia, donde fue martirizado brutalmente. Se dice que fue desollado vivo y luego decapitado por convertir al rey Polimio al cristianismo, provocando la ira de los sacerdotes paganos. Es por eso que en el arte cristiano se lo representa muchas veces sosteniendo su propia piel, como en la famosa pintura de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Entonces, si hablamos de la India, el discípulo que más se adentró allí es el siguiente en nuestro listado, Tomás. A Tomás se lo recuerda principalmente por una cosa: su duda. Fue el que no creyó cuando los demás dijeron que Jesús había resucitado. Él quiso ver, quiso tocar, quiso comprobar, y Jesús, en su infinita misericordia, le concedió ese deseo. Pero lejos de ser un incrédulo crónico, la historia de Tomás después de la resurrección nos muestra un hombre de mucha fe y coraje. Tal es así que, según una antigua tradición cristiana muy respetada, Tomás llevó el evangelio al lejano oriente. Algunos lo registran predicando primero en Siria, luego en Persia y finalmente en la India. Sí, 4.000 kilómetros separan a Jerusalén desde la costa suroeste del subcontinente indio. Allí fundó varias comunidades cristianas, especialmente en la región de Kerala. Incluso hoy existen creyentes que se autodenominan cristianos de Santo Tomás, afirmando descender directamente de aquellos que escucharon el evangelio de sus labios. Pero el trabajo de Tomás no fue fácil. Según la tradición, fue martirizado en la actual ciudad de Chennai, en una colina que hoy lleva su nombre. Se dice que fue atravesado por lanzas de soldados locales mientras oraba. Su tumba fue venerada por siglos y es uno de los pocos lugares fuera del mundo occidental donde se afirma con tanta convicción que un apóstol vivió y murió allí. Pero Tomás no fue el discípulo que más lejos llegó, porque hay uno que, según la tradición, recorrió un poco más de 4.000 kilómetros para llevar el evangelio. El número 11, el último en nuestro listado. Pero antes de mostrártelo, hay algo que debemos resolver. Si los apóstoles eran 12, ¿por qué nuestra lista solo tiene 11? Bueno, porque
porque uno de ellos no formó parte de la expansión del evangelio. Hablamos de Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús. Judas terminó quitándose la vida poco después de entregar a su maestro. Aunque fue parte de los 12 originales, su historia no continúa con la misión apostólica. En su lugar, los discípulos, tras la ascensión de Jesús, se reunieron para buscar a alguien que ocupara ese lugar vacío. Y así, en Hechos 1:26, echaron suertes y eligieron a Matías. Él fue contado entre los 12, pero a diferencia del resto, casi no tenemos relatos claros de su ministerio. Algunas tradiciones lo ubican predicando en Etiopía, otras en la región de Capadocia, al norte de Israel. Pero lo cierto es que su obra misionera no quedó registrada con el detalle de la de los otros apóstoles, y es por eso que en este recorrido nos enfocamos en los 11, cuya huella en el mapa fue más evidente. Ahora sí, llegó el momento de hablar del apóstol que más lejos llegó, Santiago el Mayor. Santiago, hijo de Zebedeo, hermano de Juan, fue uno de los primeros discípulos llamados por Jesús y también uno de los más cercanos a él. Estuvo presente en momentos clave como la transfiguración y la oración en Getsemaní, pero lo que pocos imaginan es hasta dónde lo llevó su llamado. Después de la resurrección, la tradición más firme dice que Santiago viajó hacia el oeste, hasta lo que en aquel entonces se consideraba el fin del mundo, Hispania, la actual España. En concreto, muchos ubican su misión evangelizadora en la región de Galicia, en el noroeste del país. En esa época solo los más valientes se aventuraban tan lejos, cruzando tribus paganas, tierras hostiles y un mar de peligros. Aunque su misión en España no fue extensa en tiempo, algunos relatos dicen que no logró convertir a muchos, el testimonio que dejó fue tan impactante que se convirtió en leyenda. Según la tradición, después de predicar en la península ibérica, Santiago regresó a Jerusalén, donde fue arrestado y se convirtió en el primer apóstol martirizado, decapitado por orden de Herodes Agripa. Sí, fue el primero de los 12 en derramar su sangre por Cristo. Pero la historia no termina allí, porque se cuenta que sus discípulos recogieron el cuerpo y lo llevaron de vuelta a Galicia, donde hoy se encuentra la famosa catedral de Santiago de Compostela, uno de los principales centros de peregrinación del mundo católico. Pero su historia mezcla hechos con tradición oral y, como te dije, esto podría estar equivocado, no está 100% verificado. Lo que está verificado es que su figura sigue viva en la fe de millones de personas siglos después. Pero pará, porque hay un hombre que, aunque no formó parte de los 12 originales, es quizás el que más viajes realizó para llevar el mensaje de Jesús. Su nombre, Pablo de Tarso. Y si te gustó este video de los 12 apóstoles en un mapa y querés que sigamos con esta serie, comentá la palabra Pablo aquí debajo para saber si te gustaría que dedicáramos un video completo a las travesías de él. Y si este contenido te gustó, yo te aseguro que este te va a encantar, porque acá investigamos a fondo la vida de Jesús en un mapa. Acá podés ver claramente todo el contexto cultural y geográfico de su ministerio, el génesis de lo que acabamos de ver con la iglesia primitiva y los apóstoles. No te lo pierdas.